tema 2 lo hemos titulado Cualificaciones del consejero bíblico. Hemos estado hablando mucho del corazón, ¿verdad? Este tema apunta más a nuestro corazón, como consejeros. ¿Cómo aconsejamos? ¿Cómo compartimos el consejo de Dios con otros? Como hemos visto, la consejería es algo espiritual. Es algo espiritual. Por tanto, como consejeros, como repetidores de la consejería de Dios, como consejeros necesitamos empaparnos de la revelación de Dios, conocer la revelación de Dios, para poder transmitirla a otros. Como en comunicar una perspectiva bíblica de la vida. Y como estamos rodeados de mundo por todas partes, no es tan fácil a veces pensar como paganos. Sinceramente, si pudiéramos observar un poquito el día a día, cómo pensamos como gente del mundo, nos sorprenderíamos mucho. En una ocasión, no sé cómo fue, iba caminando con mi hijo Moisés y vino un pajarillo y cogió un trocito de pan y salió volando. Y me dijo algo así como, papá, ¿cómo es que este pajarillo ha hecho eso? Y yo dije, mira, porque este pajarillo es muy espabilado, ¿no ves que es el más pequeño, el que tiene las alas más cortas, se ha metido en medio? Y yo mismo me paré y dije, estoy hablando como un pagano, falta que empiece a hablarle de la evolución o algo así. Porque el Señor ha provisto este trozo de pan para este pajarillo. ¿Sí o no? ¿No es una perspectiva bíblica? Yo mismo caí y digo, si estoy hablando como cualquiera del mundo. ¿No tengo que comunicarle a mi hijo una cosmovisión bíblica? Con los lentes de la Biblia, ver y entender el mundo. Y nos es tan fácil. Por eso vamos a ir rompiendo mitos todos los que podamos, para intentar apropiarnos de esa otra perspectiva, que nos ayude a ver los problemas de otra manera, diferente, no como los ve el mundo, de otra manera diferente, de una manera bíblica. Por tanto, hemos visto que la consejería es importante, necesitamos consejería, la consejería es espiritual, en la consejería se libra una batalla espiritual, necesitamos de la consejería de Dios, la consejería pertenece a la Iglesia, reunido, ¿no? Conclusiones en solamente una hora por ahora. Pero vamos a continuar. Si la consejería es tan importante y tan crucial y forma incluso parte de la Gran Comisión, ¿por qué la evitamos? ¿Por qué la Iglesia no está metida de lleno en esta labor de la consejería? ¿Por qué? Y aquí es cuando empezamos a analizar nuestro corazón, nuestro propio corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué motivaciones? ¿Qué temores? ¿Qué pasa en nuestro propio corazón? Tenemos un nuevo gráfico, el 2.1, en vuestro manual. Que intenta analizar un poquito qué es el ministerio cristiano, el ministerio que desarrolla la Iglesia. Los dibujitos que no son míos, doy crédito abajo. Ese no es mío, es de un profesor mío. ¿Cuál es la estructura del ministerio? Los dos bloques que tenemos arriba lo llamamos ministerio público, ministerio privado. Estos dos casi diríamos que es la vida del predicador. ¿Cuál es la vida del predicador? Ejerce un ministerio público, predica la palabra desde el púlpito y tiene un ministerio privado, un ministerio devocional. Hablaríamos del púlpito y el despacho. ¿Verdad? Esa es la vida del predicador. Si vamos abajo de ese triangulito, tenemos la consejería no buscada. ¿Cuál es esta? Cuando alguien de la Iglesia sale a buscar a un hermano. Y entendemos que esto es el principio de un proceso de disciplina. ¿Verdad? Hay un hermano que ha de cambiar su vida, que no quiere cambiar su vida, vamos a buscarlo. Es la consejería no buscada por la persona. Y la puntita de abajo de todo, el último triángulo, la consejería no buscada en grupo. O sea, toda la Iglesia va a buscar a ese hermano que no quiere cambiar su vida. Es un paso más allá en la disciplina de la Iglesia, el último paso en la disciplina de la Iglesia. A partir de aquí, un hermano queda desvinculado de la Iglesia, excomulgado de la Iglesia. ¿Cierto? Acaba este proceso de discipulado consejería a su último límite. No puede haber más ministerio con esta persona. Dice la palabra que es entregado su cuerpo al diablo, ¿cierto? A ver si puede salvarse su alma. Es entregado al diablo para ver si se puede salvar su alma. Es el último paso ya en la disciplina de la Iglesia. Parece que tanto en una cosa, la predicación o ministerio de predicador, y la otra, iniciar ese proceso de disciplina, somos, iba a decir bastante buenos, pero más o menos. ¿Verdad?
Especialmente el tema de la disciplina está muy abandonado en muchas iglesias. No ejercen la disciplina correctamente. Pero quisiera centrar nuestra atención en esa zona sombreada en medio. ¿Qué pasa ahí en medio? Ahí es toda la consejería que no estamos haciendo. Toda la consejería que la iglesia evita. En primer lugar, una consejería buscada. Imaginaos que tenéis un problema familiar, un problema matrimonial, un problema personal, y buscáis consejería. ¿En quién? En un pastor, en un líder de la iglesia, en un consejero de la iglesia, en un hermano con cierta cercanía, con cierta experiencia, con cierto conocimiento de la palabra. Buscáis consejo. Esta es la consejería buscada. Y la siguiente es la consejería creada. Al revés. Es el líder de la iglesia, el consejero, el pastor, el profesor de escuela dominical, que ve en la vida de alguien una dificultad y él mismo crea la situación de consejería. Necesitamos de estos dos, cultivar estos dos, y los estamos ignorando. La consejería buscada y la creada. ¿Con qué problemas nos encontramos? Primero, en la consejería buscada, cuando alguien necesita consejería y la busca dentro del contexto de iglesia, no la encuentra. No la encuentra. Y en una ocasión un profesor compartió una estadística también, el porcentaje es altísimo, de gente que necesita consejería, primero la busca dentro de la iglesia y no la encuentra. O encuentra una respuesta demasiado simple que no le convence, no le ayuda, entonces se va fuera. Se va al mundo a buscar consejería, donde sea. Alguien que le pueda dar una respuesta coherente. Por tanto, el primer problema que nos encontramos es falta de preparación. Entre nosotros, entre los cristianos, los que formamos la iglesia. Falta de preparación. En cualquier día, en cualquier domingo, un hermano puede venirte a ti y decirte, oye, me pasa esto. ¿Tienes algo que decirme? ¿Quieres un consejo? Y necesitamos saber responder algo mínimamente coherente para poder ayudar al hermano, ¿cierto? El segundo problema es la consejería creada. Cuando el líder de iglesia viene a nosotros, cuando un consejero viene a nosotros y nos pregunta, el segundo problema ¿cuál es? Orgullo. ¿Verdad? Pues, ¿quién es el pastor para preguntarme sobre mi vida? Y meterse en asuntos que nadie le llama. Es mi vida, es mi coto privado. No tiene por qué preguntarme. Básicamente esos dos problemas. Falta de preparación nuestra como consejeros. Exceso de orgullo nuestro como aconsejados. Y necesitamos trabajar en esas dos áreas mucho. Lo que quisiera que viéramos es que en todo ese espectro del ministerio y de la misión de la iglesia hay una zona, esa zona sombreada que es muy grande, muy rica, en la que necesitamos hacer ministerio y aconsejarnos mutuamente y preocuparnos los unos por los otros. Y si no existe esa consejería dentro de la iglesia, si cuando alguien busca consejería en la iglesia no la encuentra, o cuando va alguien y crea una situación de consejería, la persona no responde con humildad y acepta esa consejería, ¿quién está aconsejando a los discípulos del Señor Jesucristo? Otros consejeros. Y repito, otros de esos muchos, consejería formal y no formal. Otros de esos muchísimos consejeros con los cuales nos podemos encontrar. La cuestión es que en nuestra labor como miembros de nuestra iglesia, evitamos el ministerio cara a cara. Lo evitamos. Y ahí es donde vamos a meternos en el corazón de cada uno de nosotros y ver por qué evitamos ese contacto cara a cara, ese ministerio personal. Estamos en el punto que dice, trabas personales por las cuales evitamos aconsejar. Y dice lo siguiente ese cuadro. El consejero bíblico ha de conocer el pecado de su propio corazón y ser consciente de lo que pueda estorbar su labor de consejería. Vamos a empezar por nuestro propio corazón. ¿Qué está impidiendo que yo pueda ser útil en las manos del Señor para ayudar o para aconsejar a otros? Y hay varios puntos que quisiera tocar. El primero, la consejería me fastidia porque cuando trata con el pecado ajeno, me recuerda mi propio pecado. ¿Sí o no? Sí, casi en todos los casos. Siempre que yo estoy ayudando a alguien en su dificultad, en su problema, en su pecado, en su conflicto, etcétera, me está recordando que algo parecido hay en mi vida. A veces la diferencia es el color, a veces la diferencia es el tamaño. Con lo que está sufriendo, viviendo aquella persona y lo que estoy viviendo yo. Pero todos somos almas, todos somos personas y estamos en situaciones muy, muy similares.
¿Y por qué esto es un problema? Porque tenemos otro mito. ¿Cuántos llevamos rotos ya? Otro mito en nuestra mente. Y es que el consejero debe tener una vida perfecta, ¿verdad? Si yo aconsejo a alguien en su vida matrimonial, mi matrimonio tiene que ser, ¡buah! Él no va más. Él no va más. Si yo aconsejo a alguien en su vida devocional, yo debo tener una vida devocional, pero impecable. Si no, ¿cómo voy a aconsejar? O sea, yo tengo que hablar desde la perfección, casi desde una especie de trono, para poder aconsejar. Y si no estoy en esa especie de trono perfecto, no puedo hablar del tema. ¿Pero de dónde hemos sacado eso? Eso es un mito. Eso es un mito. ¿De dónde hemos sacado eso? Del mundo. De la consejería del mundo. ¿Cierto? ¿Qué pasa en la consejería del mundo? Que se transporta el modelo médico se transporta dentro de la consejería. ¿Qué pasa en una situación médico-paciente? ¿Qué pasa? Si yo voy al médico, porque me duele el brazo, lo tengo roto, yo soy el que me duelo, yo tengo un problema, y el médico no tiene ese problema. ¿Cierto? Si lo tiene, no tiene por qué explicármelo. Si le duele el brazo, no tiene por qué decírmelo. Pero yo soy el paciente, yo soy el que está sufriendo de algo, y el médico no está sufriendo de eso. Él es el que tiene el conocimiento, las herramientas, la técnica, etcétera, para ayudarme. Pero no podemos transportar eso a la consejería, porque nos equivocamos. Si yo estoy aconsejando a alguien en su matrimonio, no quiere decir que mi matrimonio tenga que ser perfecto. No lo es tampoco mi matrimonio. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos somos pecadores. Luego, cuando hablamos de consejería bíblica, no se trata de un experto con una vida perfecta que está aconsejando a alguien con un problema. Un paciente está aconsejando a otro paciente. En consejería bíblica, un paciente está aconsejando a otro paciente. Y el médico es el Señor Jesucristo. Y lo mismo que estamos aconsejando a la persona que tenemos delante, lo mismo puede que estemos nosotros también en eso. Adolezcamos de eso, en mayor o menor medida, diferentes circunstancias, etcétera. Pongamos un ejemplo. ¿Queréis que me gustan los ejemplos? Ejemplo muy sencillito. Supongamos que viene a hablar conmigo un matrimonio, llamámosle Ernesto y Claudia, un matrimonio de mediana edad, y los dos me dicen lo siguiente: Ernesto se queja de que Claudia no le respeta y no le obedece. Y la Biblia dice que las esposas han de estar sujetas a sus maridos y obedecerles en todo, ¿verdad? Entonces salta Claudia y dice, sí, pero la Biblia también dice que los esposos han de amar a sus esposas como el Señor Jesucristo a la iglesia, y Él no me ama. Todo lo contrario. Llega tarde del trabajo, llega a casa, se pone su cerveza y se planta delante del fútbol. Y yo tengo que bañar a los 6 niños que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. No me ama como Cristo a la iglesia. Yo tampoco tengo que sujetarme a Él. Bueno. Yo puedo ver esa situación de Ernesto y Claudia, ¿vale? Y en cierto sentido me muero de ganas de alguna manera presentarle a Ernesto que está siendo egoísta. Que evidentemente no está amando a su esposa, no se está preocupando nada por su esposa. Pero me siento tentado a no decirle nada. ¿Por qué? Porque yo soy egoísta con mi esposa muchas veces. No tanto como Ernesto, pero yo soy egoísta con mi esposa muchas veces. El mismo problema, el mismo pecado que estoy viendo en aquellos a quienes estoy aconsejando, yo lo veo en mi vida, mayor o menor tamaño. Y tenemos que ser conscientes de que el pecado y los problemas en nuestra vida son un continuo. Son un continuo. ¿Verdad que oímos de un hombre que maltrata a su esposa y no nos sentimos identificados? No, yo no me siento identificado, pero debería sentirme identificado. Porque el pecado es un continuo. El Antiguo Testamento dice, no cometerás adulterio. Y llega el Señor Jesucristo y ¿qué dice? El que mira a una mujer con sus ojos y la codicia ha cometido adulterio. ¿Cómo? ¿Cómo? Muchas veces tenemos en nuestra mente blanco y negro. ¿Pecas o no pecas? Y el Señor Jesucristo hace eso, dibuja una rampa. El cometer adulterio es una rampa. Puedes estar aquí o puedes estar allá. El maltratar a su esposa es una rampa. Puedes estar aquí, puedes estar allá. Es un continuo. Y cuando aconsejamos a alguien, cuando ayudamos a alguien, necesitamos sentirnos identificados con el pecado de aquella persona. Porque aunque sea un poquito de ese pecado, hay en nuestra vida también. Debemos entender ese continuo. Por tanto, el problema de Ernesto y Claudia, de alguna manera, también está presente en mi vida.
y necesito corregirlo. Ernesto está siendo egoísta, descaradamente egoísta. Yo también soy egoísta muchas veces. Necesito reconocerlo y necesito pedir perdón a mi esposa, ¿cierto? Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque en la situación en que se da una consejería bíblica, los dos estamos siendo aconsejados. Los tres, Ernesto, Claudia y yo. Y si está mi esposa allí conmigo aconsejando, los cuatro estamos siendo aconsejados. En la misma situación. ¿Quién es el consejero al fin y al cabo? El Espíritu Santo. Dios mismo nos está aconsejando. Y ahora diréis, sí, pero ha de haber alguna diferencia, ¿no? Ha de haber alguna diferencia entre tú y Ernesto, o entre vuestro matrimonio y el suyo. Sí, ha de haber evidentemente alguna diferencia entre el que está haciendo consejería y el que está recibiendo consejería, si no, malamente. Vamos a buscar a otro. Ha de haber alguna diferencia. Repito, la diferencia está en el grado, en el tamaño del tema, está en el grado. La diferencia ha de estar también en que Ernesto no está haciendo nada, no está luchando, no está creciendo en santidad, y yo debo estar luchando. La diferencia también está ahí. Y la diferencia está, y esto es clave, en que el consejero ha de entender su vida espiritual y su santificación como la herramienta principal en su labor de consejería. ¿Verdad que un cantante de ópera cuida su voz? Si hace frío no va a salir así como así a la calle, se va a tapar bien la garganta, no va a comer ciertas cosas, va a vigilar sobre todo antes de un concierto, si toma algo frío o algo muy caliente. Su voz es su instrumento. El instrumento principal de un consejero bíblico es su santidad, su santificación. Igual como el bombero se pone su traje de amianto para salir a luchar contra el fuego, o igual que un cirujano se pone la bata blanca para salir a trabajar, el consejero bíblico necesita ponerse al Señor Jesucristo, vestirse del Señor Jesucristo, de los atributos y de las cualidades del carácter del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra herramienta principal cuando hacemos consejería. En segundo lugar, puede que nos digamos a nosotros mismos, la consejería me asusta porque el pecado de otros me tienta. Y también encontramos pasajes bíblicos que nos dicen esto, que vigilemos no ser nosotros también tentados cuando estamos ayudando a un hermano en su dificultad, en sus luchas. La idea no es que la persona a la cual estamos ayudando nos dé ideas para pecar nosotros, sino ayudarle a salir de aquella situación, ¿cierto? Y puede haber diferentes situaciones en las cuales lo que estamos viendo en la vida de aquella persona nos está dando más ideas que otra cosa. Dice entonces el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y ten cuidado de ti mismo no quiere decir que duermas bien y que comas bien, quiere decir que te vigiles a ti mismo. Todos nosotros somos nuestro primer policía espiritual de nosotros mismos. Debemos vigilar nuestras propias vidas. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Nosotros mismos, en todo momento. Y también dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En tercer lugar, podemos decir, la consejería me incomoda porque es impredecible. Y os diría, amén. Es impredecible muchas veces. Y nos gusta controlar las cosas, ¿verdad? Nos gusta controlar las cosas. Nos gustan las canciones que sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las podemos tararear. Podemos seguir. Nos sentimos cómodos. Nos gusta conducir en una ciudad que conocemos, porque no nos perdemos. Nos da una seguridad, una sensación de confianza. Nos gustaría que cuando estamos aconsejando, ayudando a alguien, todo fuera muy cuadriculado. Todo sale como teníamos planeado. Recuerdo más de una sesión de consejería en la cual yo he llevado mi papelito bien escrito, con los versículos que quiero compartir, con los temas que quiero hablar, y entra un matrimonio por la puerta ya discutiendo. ¿Y qué hago yo? Retiro el papelito. Vamos a sentarnos. Intento meterme en la conversación para ver qué está pasando, ¿no? La consejería es completamente impredecible. Y eso pone muy nervioso. Eso nos incomoda, realmente. Porque no sabemos qué puede pasar. Es una caja de sorpresas. Pero lo bueno y lo importante es saber que Dios sí sabe
lo que va a pasar. Sí sabe lo que va a pasar. Necesitamos confiar en el Señor, porque sabemos que Él es el consejero. En cuarto lugar, la consejería me humilla porque muestra mi incapacidad. A veces alguien nos está explicando su vida y decimos, ay Señor, yo esto no sé por dónde cogerlo. Como no hagas tú algo, como no digas tú algo, yo realmente no sé por dónde tirar. No sé qué decirle ahora mismo. Me va a preguntar, después de media hora de hablar, me va a preguntar, ¿y tú qué opinas? Y cuando me diga eso, ¿qué voy a decir? ¿Y tú qué opinas? No lo sé. Muestra mi incapacidad. A veces viene alguien y te expone su problema y es como, permitidme un ejemplo, es como si tu hijo de 5 años, y estoy pensando en los míos, es como si tu hijo de 5 años, tu hijo de 2 años, perdón, hubiera estirado el rollo de papel higiénico, ¿verdad? Y luego tu hijo de 5 años lo hubiera vuelto a enrollar todo en su sitio y te dijera, papá, no te preocupes. Mi hermanito ha hecho esto, pero yo ya lo he arreglado. Y luego tú vas al rollo y ¿cómo lo ves? Enmarañadísimo. A veces las vidas de las personas son así. ¿Por qué? Porque no solo ha habido problemas, sino que ha habido soluciones después de esos problemas. ¿Y qué han hecho esas soluciones? Enmarañar la cosa más todavía. ¿Cuántas veces un matrimonio se ha discutido y reconciliado? Discutido y reconciliado, discutido y reconciliado, discutido y reconciliado, ¿verdad? Y tú ves todas aquellas reconciliaciones que no han estado bien hechas, etcétera, etcétera. Y, nos sentimos incapaces, muchas veces. Muy incapaces, decimos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, cuando nos sentimos incompetentes, es precisamente lo que nos hace competentes. Porque nos ha de llevar a confiar más todavía en el Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 y 10. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, si me permitís una frase apócrifa, en casos de consejería difíciles, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que una dificultad grande ha de provocar en nosotros no es desesperación, es más dependencia del Señor, más confianza en el Señor, y en Él tenemos nuestra fuerza. Eso es lo que nos capacita. Dice también 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos, malamente, si nos sentimos confiados en nosotros mismos. Esto puedo, esto yo lo domino. Ya sé qué hacer. No solamente en consejería, en cualquier circunstancia en la vida, ¿verdad? Cuando sentimos esa autosuficiencia. Entonces es cuando el Señor a veces nos da un castañazo para que cambiemos de dirección. Esa autosuficiencia. No por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En quinto lugar, la consejería nos inquieta porque a menudo supone confrontación. Y eso no nos gusta nada. La confrontación no nos gusta nada. Nos cuesta mucho. A diferencia de la consejería del mundo, ¿qué pasa en la consejería del mundo? Cuando alguien siente que tiene un problema, ¿qué hace? Busca un consejero. Eso es lo que sucede en el mundo. ¿El contexto de la iglesia es así? No. Muchas veces alguien tiene un problema y hay que ir a buscarlo. Porque no va a venir. Muchas veces hay que ir a buscarlo, a darle consejo. Hace falta confrontación porque los objetivos son muy diferentes. En la consejería del mundo, cuando alguien se siente mal o percibe que se siente mal, va a un consejero para sentirse bien. ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado final o cuál es el objetivo final? Sentirse bien. ¿Cambiar la vida? No. ¿Cambiar prioridades? No. ¿Cambiar la visión del mundo? No. ¿Cuál es el objetivo? Sentirse bien. Punto. Y cuando la persona se siente bien, el consejero le pregunta, ¿te sientes bien? Sí, ya me siento bien. ¿Se ha acabado? Y la persona deja la terapia o lo que haya empezado, ¿cierto? Ese es el objetivo según el mundo, sentirse bien.
Según la Iglesia, no es suficiente con sentirse bien. A veces es justo al contrario. Tienes una sesión de consejería con alguien y sale peor. ¿Por qué? Porque la has confrontado con su vida. Mira, esto es lo que veo, esto es lo que la palabra del Señor dice en tu vida, esto es lo que has de cambiar. ¿Qué he de cambiar? Y salen enfadados y pegan un portazo. ¿Cierto? ¿No pasa eso? Los objetivos son completamente diferentes según el mundo, según la Iglesia. Por tanto, necesitamos romper otro mito, que es el mito del éxito. ¿Qué quiere decir tener una sesión de consejería exitosa o fructífera? ¿Qué quiere decir? ¿Que la persona salga contenta? No. ¿Que la persona salga mejor de lo que estaba? No. ¿Que la persona salga habiendo solucionado todos sus problemas? No. ¿Dónde está el éxito en una sesión de consejería, en una consejería con alguien? El éxito siempre entre comillas. El éxito está en que Dios haya sido glorificado en ese momento, en esa conversación, en ese instante. Puede que la persona haya salido muy enfadada. ¿Por qué? Porque realmente ha visto lo que Dios ve en su vida y no le ha gustado. Ha salido muy enfadada. Por tanto, necesitamos recomponer, volver a pensar qué quiere decir éxito en consejería. ¿Y por qué nos cuesta muchas veces confrontar a alguien? Porque no queremos disgustar, queremos que todo el mundo se lleve bien con nosotros, ¿verdad? Por eso nos cuesta mucho confrontar. Al fin y al cabo, el problema es el temor al hombre. Y muchas veces tememos más al hombre, la opinión del hombre, lo que el hombre pueda pensar que lo que Dios piense. Y la palabra de Dios es muy clara y muy tajante en cuanto al tema del temor al hombre. Tenéis ahí dos pasajes. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y de nuevo Mateo 10, que nos dice a quién tenemos que temer. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Es a Dios quien tenemos que temer, no al hombre. Por tanto, a la hora de confrontar, a la hora de presentarle a la persona realmente cómo está su vida, qué ha de cambiar en su vida, no temamos ni a la persona ni a las consecuencias, temamos lo que Dios está viendo, lo que Dios está pensando. Y pensemos en glorificar a Dios en esa sesión, en esa conversación con esa persona. Por tanto, ¿quién debería aconsejar? ¿Un experto? Y hemos estado enfatizando todo el tiempo, iglesia, iglesia, los unos a los otros, ¿verdad? Y seguimos en esta línea. ¿Un experto? La pregunta no es si es un experto o no es un experto en consejería. La pregunta es ¿qué tipo de consejo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué tipo de consejo nos va a compartir ese consejero? Puede ser un experto fantástico, fantástico. Puede tener todos los títulos del mundo, empapelado a su casa con diplomas y compartir el consejo del mundo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos va a servir entonces ese experto? Nos va a presentar con mucha experiencia y con mucha erudición como el mundo ve los problemas, pero no como Dios ve los problemas. ¿Y vamos a ir a un experto que no nos hable de Dios, que no nos hable del Espíritu, que no nos hable de pecado, que no nos hable de la palabra? No nos va a servir para nada un experto de esas características. Pero estamos acostumbrados a siempre ir a un experto. A ver, si yo quiero un traje, voy a un experto, al sastre. Si yo quiero organizar mis vacaciones, ya casi que no las organizo yo, voy a una agencia de viajes y me lo organizan. Si quiero decorar mi casa, llamo a una decoradora y viene a casa. Siempre dependemos de expertos. Y evidentemente, cuando tenemos problemas en nuestra vida, vamos a un experto. Estamos acostumbrados a funcionar así, de experto en experto. Pero recordemos que el tema no es si es experto o no. Recordemos que la consejería no es ciencia. Y vuelvo a repetirlo. La consejería no es conocimiento y punto. La consejería no es técnica y punto. La consejería es espiritual. La pregunta es no si es experto o no. ¿Qué consejo está compartiendo ese experto? Ese consejero. Eso es realmente lo que nos interesa, lo que necesitamos escuchar. El Salmo 1 nos advierte de qué consejeros buscamos.
Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el contraste es tremendo con el versículo 2. Dice versículo 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Casi que es el árbol que hemos dibujado ahí al principio, que da verdor y que da fruto, porque está cimentado en la palabra, no en los expertos del mundo, en la palabra. En la ley de Jehová está su delicia. Qué poquito usamos esta palabra, ¿verdad? Una delicia. A veces si comemos un pastel bueno como el de ahora, ¡qué delicia! Es una palabra tan exquisita que no la usamos. La palabra del Señor es llamada aquí delicia. ¿Es nuestra delicia? ¿Nos deleitamos? ¿Nos gozamos como en ninguna otra cosa? Por tanto, y el siguiente punto dice, todo el cuerpo de Cristo. ¿De quién pertenece? ¿A quién pertenece la consejería? ¿En manos de quién está? Del cuerpo de Cristo. Y la idea de experto casi que va un poquito en contra de la idea de cuerpo, ¿verdad? Porque cuando tenemos un experto, el resto del cuerpo se relaja. Si quieres que una iglesia no haga evangelismo, basta que indiques muchas veces sobre una persona, este es el experto en evangelismo, este es el que lleva el evangelismo, ¿verdad? ¿Qué harán los otros? ¡Ay, qué bien! Ya tenemos el que hace evangelismo. No todos somos llamados a hacer evangelismo, ¿cierto? Todos somos llamados a compartir el evangelio. Todos somos llamados a predicar las buenas nuevas. Todos somos llamados a aconsejarnos los unos a los otros. Ahora es verdad que el Señor y el Espíritu, como Él quiere, reparte dones. También es verdad. Y puede dar a uno don de enseñanza, a otro don de evangelista, a otro don de consejero, a otro don de maestro. También es verdad. Pero eso no quiere decir que renunciemos y que huyamos de nuestro llamado personal a ser evangelistas, a ser consejeros, a ser maestros, a ser predicadores. Tenemos dos pasajes más que repiten la misma idea, que todos los creyentes somos llamados a exhortarnos, a amonestarnos, a aconsejarnos los unos a los otros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y de nuevo Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí en el griego, cuando dice amonestaros, y muchas veces exhortaros, es el mismo verbo, y se puede traducir perfectamente como aconsejaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estáis llenos de bondad y estáis llenos de conocimiento de la palabra. Y fijémonos que el apóstol Pablo aquí no está escribiendo a una persona, no está escribiendo a un experto. ¿A quién está escribiendo estas cartas? A una iglesia. Vosotros tenéis bondad y conocimiento para exhortaros los unos a los otros. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, también es verdad, el siguiente punto, en especial la obra pastoral. Todos somos evangelistas, todos somos pastores los unos de los otros, todos somos predicadores, todos somos consejeros, pero también es verdad que el Señor llama de una forma especial a aquellos que tienen el don pastoral y el ministerio pastoral a ser consejeros de su congregación, ser consejeros de sus iglesias, de sus ovejas. Lo vemos en el apóstol Pablo en cantidad de pasajes, que comparte su inquietud, su preocupación y su ministerio diario de consejería con los miembros de la iglesia. Dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y en Hechos 20:31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuál es el propósito de todo este énfasis, de todo este esfuerzo de discipulado?
producir cambio en esos creyentes. ¿De qué trata la consejería? Del cambio. El apóstol Pablo aquí está hablando de consejería. No usa la palabra tal vez. Está hablando de consejería. Está aconsejando individualmente, discipulando a todos los miembros de la iglesia. Continuamos con el tema de características del consejero bíblico. ¿Cómo ha de ser un consejero? ¿Cómo debemos ser nosotros para poder aconsejar a otros? Diría que en primer lugar lo que tenemos que buscar es la madurez como cristianos. Nuestro crecimiento en el Señor. Nuestra santificación. Nuestro conocimiento de la palabra. Esa es una característica básica, fundamental, para crecer también como consejeros y poder aconsejar la palabra del Señor. Dice el pasaje de Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A ver, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa en un cuerpo? Cuando nos duele una pierna, ¿qué hacemos? Nos apoyamos más en la otra, ¿o no? Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que ha de suceder en la iglesia. Los fuertes han de ser de apoyo a los débiles. Han de ministrar a los débiles. Por tanto, si queremos una lista de requisitos y de características del consejero bíblico, podemos tomarlas de las características de los pastores y diáconos que describe el apóstol Pablo. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13, etc. Ahora bien, hay tres características básicas que hemos leído en Colosenses y en Romanos. Y esas tres son bondad, conocimiento y sabiduría. Y estas tres características las tenemos que cultivar en nuestra vida, las tenemos que buscar en nuestra vida, y estas tres es las que nos vamos a parar un momentito. Romanos 15:14, tenéis en vuestros esquemas bondad. Romanos 15:14 dice: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y es curioso y es muy importante que el primer atributo, la primera característica que el apóstol Pablo usa es bondad, no es conocimiento. Es bondad. Bondad, amor, preocupación sincera por el hermano. Ese es el motor, es el impulsor, ha de ser el centro de lo que nos mueva a hacer consejería. La bondad, el amor por el otro. Y repito, no es conocimiento. Bondad después de conocimiento. En cambio, si salimos fuera al mundo y escuchamos lo que el mundo dice sobre la consejería, ¿qué enfatiza? Al revés. Conocimiento. ¿Verdad? Conocimiento. ¿Qué es consejería según el mundo? Entender una técnica, dominar una técnica, saber mucho sobre aquello. ¿Verdad? Conocimiento. Pero la palabra no está enfatizando el conocimiento, está enfatizando el amor, la bondad. Y lo vemos claro en este pasaje también. Por tanto, es primordial, es básico en la consejería bíblica que el consejero cultive y crezca en esa bondad. Es básico y es crucial la vida personal del consejero, la vida devocional del consejero, la vida familiar del consejero. Todo eso es importantísimo. ¿Es importante según el mundo? No. No. Tú puedes ir a un consejero del mundo y su vida personal es un perfecto desastre, su hogar es un infierno, ¿verdad? Pero tiene conocimiento. Tiene el conocimiento, ha estudiado, tiene unas técnicas, y eso es lo que le avala como consejero. ¿Qué enfatiza el mundo? Conocimiento. ¿Qué enfatiza la palabra? Bondad. Bondad como lo crucial, lo básico, lo que nos mueve a hacer consejería. Por tanto, nos es necesario, antes que enfatizar en nuestra vida el conocimiento, preocuparnos de nuestro propio corazón, de nuestra vida personal. Otro pasaje que todos conocemos, clarísimo, es 1 Corintios 13, en la cual resalta el amor por encima del conocimiento. Dice ese pasaje: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Primero esa bondad, esa caridad, antes que el conocimiento. ¿Y cómo se resume la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. El amor es como el Señor Jesucristo resume toda la ley. Repito que el carácter del consejero es fundamental en la consejería. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12, le dice a Timoteo que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y repito, y me gustaría destacar este punto, que amor no es lo que el mundo define como empatía. Seguro que hemos oído miles de veces esta palabra. Hay que tener empatía. Es diferente. Y tengo otro gráfico por ahí. ¿Sabéis que me gustan los dibujitos? Empatía es diferente a amor. El consejero que ha experimentado el amor de Dios, ese amor es el motor que lo mueve a compartir el consejo de Dios con otro. ¿Y cuál es nuestro objetivo como consejeros? ¿Ves esas flechitas en gris? ¿Qué quiere decir? Queremos que esa misma relación de amor que hemos tenido con Dios, la queremos ver en la persona a la cual estamos aconsejando. Esa dependencia del consejo de Dios, esa intimidad con Dios, queremos verla en el otro, ¿cierto? Queremos producirla en el otro. Es diferente de empatía. El amor cristiano es el motor, es lo que nos mueve a aconsejar. La empatía, de la que habla el mundo, primero, Dios no está presente, para nada. Lo vemos ahí, ausente, no está metido en el triangulito. Y la empatía es una técnica para entender a la persona. Pero no es el motor, no es el impulsor de esa consejería. Y ahí tengo un punto, amor profesional, entre corchetes, entre interrogación. Y lo que quiero pretender con ese punto es que examinemos o que pensemos cuál ha de ser la motivación. Repito, la motivación ha de ser el amor. Y a veces, aquí en este punto, puede haber conflicto en aquellos cuyo énfasis o cuyo objetivo para aconsejar es más bien el dinero que no el amor. ¿Por qué se produce un conflicto? Bueno, entonces vemos toda una serie de características de la consejería en el mundo. Porque si estás dedicado y lo que te mueve es el amor por el consejero, por el aconsejado, ¿no te importa dedicar el tiempo que haga falta? ¿No te importa dedicar el esfuerzo que haga falta? ¿La dedicación que haga falta? ¿La oración que haga falta? En cambio, si tu principal preocupación es el dinero o el salario que puedes tener, ¿cuál es tu principal preocupación? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la tentación? ¿Acabar teniendo tanta gente como puedas en el mínimo espacio de tiempo posible? Hay un eslogan, una frase que cuando estudiaba psicología aquí en Barcelona la repetían mis profesores hasta la saciedad. Y es la siguiente: no te puedes involucrar emocionalmente con tus aconsejados. No te puedes involucrar emocionalmente con tus aconsejados. Explico una anécdota que en una ocasión una mujer llamó a su terapeuta X y le dijo: necesitaría que quedáramos a cenar esta noche. A lo cual la terapeuta le contestó: no podemos quedar para cenar esta noche. Recuerda que no soy tu amiga, soy tu terapeuta. Y está muy en consonancia con lo que estamos diciendo, evidentemente. No puede haber esa relación pastoral de preocupación íntima, especialmente si tienes 40, 50, 60 personas a las cuales estás aconsejando en una semana. No puedes quedar a cenar con todos por la noche, no puedes tener esa intimidad, esa preocupación, etc. ¿Qué quiero decir con esto? El tema del dinero debiera quedar a un lado. Si estamos considerando la consejería como un ministerio, como una preocupación pastoral y como un perseguir y velar de esas ovejas en un proceso que llamamos santificación. Por tanto, el mundo dice: no te involucres emocionalmente, y es consecuente con lo que cómo el mundo ve la consejería. No te involucres emocionalmente.
Nosotros en la consejería bíblica debemos decir, involúcrate emocionalmente. Y digo emocionalmente, no sentimentalmente. Involúcrate emocionalmente. Y tenemos ahí un pasaje clave, Romanos 12. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y la frase siguiente es clave y todos lo conocemos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Hay algo malo en estar haciendo consejería con alguien, estar compartiendo y que la persona llore y tú llores? Hombre, no es tan bien visto porque tú eres el consejero. Eso no es bíblico. Otro mito. Eso no es bíblico. Eso es lo que hemos oído. No está bien llorar cuando alguien está llorando y está haciendo consejería. Es otro mito. La palabra del Señor dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No pasa nada porque llores con aquella persona, ¿cierto? Involúcrate emocionalmente, comparte esa carga. No quiere decir que tú te hagas 100% responsable de su carga, quiere decir que le ayudes a llevar esa carga, que es muy diferente. Y otro mito es que hay que tener una personalidad concreta para hacer consejería. Cuando estudiaba psicología en mis tiempos mozos, y decía que estudiaba psicología, pues la gente te miraba de arriba abajo y decía, si ya lo pareces ya, psicólogo. Y yo, ¿así? ¿Por qué? ¿Por la forma de vestir? ¿Por las gafas? ¿Por qué? Me sentía en aquella época, os lo puedo confesar, como si tuviera superpoderes. Superpoderes, ¿verdad? ¿Qué estudias? La típica época de estudiante. ¿Qué estudias? Psicología. Ya me has psicoanalizado. Ya me has leído los pensamientos. Como si realmente hubiera algo mágico en todo esto. Por tanto, no hay que tener una personalidad concreta. Ahora, algo sí es verdad. Algo que podemos observar todos. El hecho de estar tratando con el tema de la consejería parece que viste a la persona o la sociedad la inviste de cierto estatus, cierto poder o cierta influencia. ¿Por qué? Por algo muy sencillo diría yo. Porque el que está tratando el tema de la consejería se atreve a tratar algo que no todo el mundo se atreve a tratar, ¿verdad? Y por parte de la sociedad hay como cierta admiración. No sé si recordáis hace un par de años o así, cuando hubo aquellos incendios tremendos en California. Por aquella época estábamos nosotros en California. Recordamos aún desde la ventana de casa cayendo cenizas y humo por todas partes. Realmente aquello era una imagen dantesca. Asustaba un poco. Pues por aquella época todos los bomberos se estaban empleando a fondo, como podéis imaginar, apagando fuegos en todas partes. Salían bomberos continuamente en la televisión, apagando fuegos. Había pueblos que los bomberos podían salvar y apagaban el fuego y salvaban aquellas casas. Había otros que no, y el fuego arrasaba con ellos. Pero todo el mundo admiraba a los bomberos de una forma increíble. ¿Por qué? Estaban en el frente, en el campo de batalla, en primera línea. Incluso nuestro hijo Moisés tenía un casco de bombero, se lo ponía todos los días. Papá, yo seré bombero de mayor. Se ponía un mono que le gustaba llevar. Yo seré bombero. Estaba en la fijación de ser bombero. Hay cierta admiración por alguien que está trabajando, está luchando con los problemas cotidianos. El mundo se lo da a los consejeros del mundo, ¿verdad? Ellos se atreven a tratar con los problemas humanos. Y yo me pregunto, ¿no quisierais que el mundo mirara a la Iglesia con los mismos ojos? Que la Iglesia viera a los cristianos, que el mundo viera a los cristianos, viera a la Iglesia y dijera, ellos se atreven a hablar y a tratar con los problemas humanos. Ellos se atreven a aconsejar. Yo sí quisiera verlo. Yo quisiera que la sociedad admirara a la Iglesia, porque nos atrevemos a ayudar a la gente y a aconsejarlos con la palabra de Dios. Por tanto, ¿hace falta una personalidad concreta? Sí. La personalidad del Señor Jesucristo. ¿La tenemos? No. ¿La tendremos algún día? ¿La estamos persiguiendo? Sí, estamos creciendo hacia ese objetivo.
parecernos más al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra personalidad si queremos ser consejeros? Una personalidad cambiante, una personalidad que crece, una personalidad que se parece cada día más y más a nuestro Señor. Y ahí tenéis varios pasajes que relatan cuál es el fruto del Espíritu, las características, lo que produce el Espíritu en nuestras vidas. Por tanto, después de la bondad pasamos al siguiente punto en ese pasaje que hemos leído anteriormente, que es conocimiento. ¿Se refiere a esto conocimiento en psicología? Conocimiento que todos tengamos que ir a una facultad de psicología o a un centro a estudiar psicología. No se refiere a este tipo de conocimiento, ni mucho menos. Se está refiriendo al conocimiento de la palabra. Conocimiento en la palabra. Y no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal, de haber aplicado la palabra en nuestra vida, haber vivido la palabra en nuestra vida, un conocimiento experimental o experiencial. Como llama Colosenses, permitidme que dé la vuelta a esto, un término, una frase que me gusta mucho de Colosenses, habla de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Hay un momento que el apóstol Pablo usa esa expresión. No inteligencia intelectual, no conocimiento de ese tipo. Un discernimiento espiritual. Un conocimiento en la palabra. ¿Qué supone esto? Conocer la palabra. Aplicar la palabra a mi vida, en primer lugar. Que la palabra me aconseje, que el Espíritu me aconseje a mí. Adquirir experiencia ministrando, aconsejando, discipulando y crecer cada día más en dependencia del Espíritu Santo, nosotros en nuestra propia vida. Por tanto, es característico de un consejero bíblico esta madurez espiritual, este crecimiento espiritual, no el conocimiento, y menos del conocimiento de lo que el mundo pueda decir sobre consejería, sino el conocimiento de la palabra, esta inteligencia espiritual a la que hacemos referencia. Empaparnos y crecer en el consejo de Dios, no como los consejeros de Job. ¿Recordáis los consejeros de Job? ¿Cómo aconsejaron a Job? Según su opinión sobre lo que le estaba pasando. Evitemos eso, huyamos de eso. No demos nuestra opinión. Nuestra opinión vale poquito, sino nada. Nuestra opinión ha de ser la opinión de Dios. Debemos ser, de nuevo con la ilustración, repetidores del consejo de Dios en la vida de otros. Aquí en Colosenses 1, 9 al 10 utiliza el apóstol Pablo el término inteligencia espiritual. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y dos pasajes más. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el apóstol utiliza continuamente las ilustraciones de bebés que crecemos, nos alimentamos y vamos madurando en el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahora quisiera detallar, y casi estamos acabando, un par de implicaciones del hecho de que conozcamos la palabra y nos empapemos de la palabra, de este conocimiento, de esta inteligencia espiritual. La primera implicación es que la consejería ha de ser autoritativa. Y no he dicho autoritaria, he dicho autoritativa. Quiere decir que la consejería se ha de compartir. Debemos compartir la revelación, el consejo de Dios con autoridad. No como una opinión, no como un buen consejo, no como algo que si quieres lo tomas, si no lo dejas, ¿vale? No, hay que compartirlo con autoridad. Esto es lo que Dios opina. Esto es lo que Dios está diciendo sobre tu vida y sobre tu problema. Debemos compartirlo así, no solamente como un buen consejo. Y vemos muchas veces, muchos pasajes, que la autoridad de Dios es muy superior a cualquier otra autoridad.
Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y es muy fácil, a veces, pasar de la autoridad al autoritarismo, ¿verdad? A veces la línea es tan débil entre uno y el otro. Pongamos un caso, un ejemplo. Supongamos que viene a hablar contigo un tal Andrés. Y Andrés es creyente, se profesa creyente, es casado, y te confiesa pues que está teniendo una relación ilícita con una compañera de trabajo. Ups. Vamos a delimitar lo que es autoridad de lo que sería autoritarismo. Vamos a ilustrarlo. Con autoridad y con la palabra de Dios en la mano le puedes decir: Andrés, Dios quiere que acabes esa relación hoy mismo. ¿Podemos decirlo? Sí. Con autoridad del Señor. Con autoridad del Señor. Sin rodeos, sin consejos, si quieres lo tomas y no lo dejas. Autoridad. Ahora, sería autoritarismo decirle: Andrés, has de renunciar a tu trabajo, has de dejar esa compañía y te has de ir a vivir a otra ciudad. Eso sería pasarse un poco de los límites que la palabra del Señor nos está dando. Con autoridad podemos decirle que ha de acabar esa relación, pero luego, según la sabiduría que el Señor nos dé, vamos a comunicarle cómo ha de acabar esa relación, o cómo ha de abandonar esa relación. Andrés, tu compañía es multinacional, ¿verdad? Y tiene oficinas en todo el país, ¿cierto? Sí, es verdad. No solo en Barcelona. Sí, es verdad. Pide un traslado. Pide un traslado para que no tengas que ver más esta mujer. Y la puedes llamar ahora mismo para decir que la relación ha acabado. Cuando llegues a casa vas a explicárselo a tu esposa y le vas a pedir perdón. ¿Podemos decir eso? Sí, con la sabiduría que el Señor nos dé. Pero hay varias maneras probablemente de enfocar el mismo tema. Cuidado en el pasar de la autoridad al autoritarismo. Ahora sí tenemos que hablar con autoridad, porque estamos compartiendo el consejo de Dios. Y leemos Mateo 7, 28-29, cómo el Señor hablaba con autoridad. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y la consejería bíblica no solamente es compartir o comunicar la autoridad de Dios, es directiva. Es directiva. Damos dirección, compartimos dirección a la persona. No solamente una serie de buenos consejos o buenas sugerencias. No solamente eso. Por poneros un ejemplo, es como si, cuando hacemos consejería con alguien, es como si la persona estuviera mirando hacia allá y le cogiéramos la carita y la giráramos. Y la persona diga: ah, ahora lo veo. Es directiva. La consejería del mundo hace este énfasis: lo que a ti te sirva. ¿Cuál es tu solución? ¿Qué es lo que a ti te sirve? La consejería que viene de Dios no hace ese énfasis. Es lo que para Dios vale. Necesitas ver tu vida como Dios la ve. Por tanto, es directiva. Y todos los términos bíblicos que se utilizan tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento para aconsejar, que se traducen como exhortar, orientar, amonestar, instruir, exhortar, todos estos términos implican dirección, cambio de rumbo, cambio de mirada. Repito, la consejería del mundo pretende ayudarte a encontrar tu solución. ¿Cuál es tu solución? ¿Qué es lo que te va a hacer sentir bien? La consejería del mundo hace ese énfasis. La consejería bíblica presenta la solución de Dios, que es muy diferente. Y en tercer lugar, hablamos de sabiduría. Y sabemos por Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si no hay esta base, este fundamento, no hay sabiduría que valga después. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hay muchos términos para sabiduría y hay muchas maneras de definir sabiduría, pero permitidme una definición rápida. Sabiduría es aplicar los principios generales a casos particulares, a situaciones concretas.
aplicar verdades generales a lo que esa persona a la cual estamos aconsejando está viviendo en su situación. Y veremos más de esto también en otros temas. Ahora, esa sabiduría, esa aplicación, ha de empezar por nuestra propia vida, ¿cierto? Alguien dijo que no exportes lo que no funciona en casa. Debe aplicarse primero en nuestra propia vida, para luego esa sabiduría compartirla con la persona a la cual estamos aconsejando. El pastor inglés Richard Baxter, un gran consejero bíblico, escribió: quien habla de algo con seriedad, seguramente hace lo que habla. Seguramente hace lo que habla. Y aquí tenemos en otra figura, la figura 2.3. Tenemos esas tres características de las cuales acabamos de hablar. Conocimiento, bondad y sabiduría. Nos preguntamos en la vida del aconsejado, ¿qué es lo que Dios quiere que el aconsejado cambie en su vida? Y la respuesta está en el conocimiento. Conocimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la palabra para saber qué es lo que Dios quiere que esta persona cambie. En segundo lugar, ¿cómo puedo procurar ese cambio para su beneficio y para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me impulsa a acercarme a esa persona y aconsejarla y ayudarla? Bondad. Bondad. Buena voluntad e interés genuino por otros miembros de la Iglesia del Señor. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo llegar al corazón de esa persona? ¿Cómo puedo aplicar las verdades de la palabra a esa situación, a ese caso en concreto? Sabiduría en relación con los demás. Y para acabar, el último punto, ¿hace falta, como consejeros, que tengamos una teología en concreto? Yo recomendaría que tuvierais la mía, evidentemente, pero no sería justo, no sería justo. ¿Hace falta una teología en concreto? ¿La consejería bíblica es denominacional? ¿Es bautista o es pentecostal o es metodista? ¿La consejería bíblica tiene compromisos escatológicos? ¿Es milenialista o amilenialista o postmilenialista? No, ninguna de todas estas cosas. La respuesta, por tanto, es sí, pero no. No hace falta tener una denominación concreta o una teología en concreto, pero a la vez es decir que sí, el consejero bíblico ha de tener ciertos compromisos teológicos que son inamovibles. ¿Por qué? Porque entonces la consejería bíblica ya no sería bíblica. Hace falta unos mínimos para poder considerarnos consejeros bíblicos, unos compromisos básicos, sí. En primer lugar, la autoridad de las Escrituras. Y vamos a dedicar el próximo sábado 1 hora a este tema. La autoridad y la suficiencia de la palabra para aconsejar. 1 hora entera. El consejero bíblico cree en la Biblia. Y cree que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y cree que toda la palabra de Dios es toda la palabra de Dios. Estamos convencidos y persuadidos y enamorados de la palabra de Dios. En segundo lugar, la centralidad de Dios en los problemas humanos. Eso también es clave, es crucial. La centralidad de Dios en los problemas humanos. Y esto os va a sonar a chino también. Pero esto quiere decir que todo problema humano está relacionado con Dios. Y que como consejeros bíblicos tenemos que relacionar todo problema humano con Dios. ¿Queréis otro ejemplo? Lo que el mundo llama bulimia. ¿Vale? ¿Qué es la bulimia? ¿Cómo define la bulimia el mundo, la sociedad? Muy sencillo. Una persona tiene una gran ansiedad y esa persona va a la comida y con la comida, comiendo, calma esa ansiedad. Hay muchas otras contradicciones. Normalmente se siente fatal después de haberlo hecho. Porque hay diferentes deseos. Por un lado hay el deseo de calmar esa ansiedad. Por otro lado hay el deseo de no comer tanto, no tener esa imagen delante de la gente, no engordarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una contradicción de deseos. Varios deseos chocan entre ellos. Pero básicamente,
Con el comer se calma esa ansiedad. Pero si lo explicamos así, no está relacionado con Dios, ¿verdad? Dios no tiene nada que ver en esa vida, en esa persona, en ese problema. Nada en absoluto. No tiene nada que ver con la fe. Esa consejería entonces no es espiritual. No tiene nada que ver con la Biblia, nada con el Espíritu Santo, nada con la Iglesia, nada con el ministerio. Ahora, como consejeros bíblicos, ese es un punto clave, la centralidad de Dios. Diremos que esa persona que tiene ansiedad busca en la comida calmar su ansiedad en vez de calmarla con Dios. ¿Cierto? Entonces hemos metido a Dios en el asunto. Y hemos presentado una alternativa. Porque según el mundo realmente no hay alternativa. Buscar en la comida calmar la ansiedad, ¿cuál es la alternativa? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la opción? ¿No tener ansiedad? ¿O no buscar calmar la ansiedad de la comida? Bueno, pero entonces puedo buscar en el alcohol. ¿Cuál es la alternativa? No la hay. Realmente no se sabe exactamente qué quiere decir solucionar ese problema. No hay algo con que compararlo. En cambio, si decimos, en vez de buscar en la comida calmar esa ansiedad, debemos buscar a Dios para cambiar esa ansiedad, para calmar esa ansiedad, sí tengo una alternativa con la cual compararlo. Has de abandonar una cosa para construir otra, para trabajar otra. ¿Tiene sentido? Ese es el punto que vamos a tratar también en el futuro, en otros temas. La centralidad de Dios en los problemas humanos. Y en último lugar, la responsabilidad humana. El consejero bíblico ha de creer en esto. En que hay responsabilidad humana. En que hay voluntad. El mundo dice que no. En muchas escuelas y muchas filosofías. Pero básicamente, ¿qué pretende el mundo? Exculpar a la persona. Si yo estoy viviendo algo, ¿de quién es culpa? De mi biología, de mis traumas infantiles, del contexto, del gobierno, de quien sea. Exculpar a la persona. Si queremos orientar los problemas humanos de una forma realmente bíblica, a pesar del contexto, a pesar de la biología, a pesar de la familia en la que me crié, a pesar de los problemas en los cuales estoy ahora, creo en la responsabilidad humana. Y creo que la persona toma decisiones. Y creo que la persona ha de buscar a Dios. Y creo que puede haber cambio.